días. Me da mucho gusto participar en este conversatorio y me da mucho gusto primero verles en un periodo tan complicado. Tenemos un año con esta situación, entonces obviamente da mucho gusto podernos ver, así sea a distancia y de manera virtual, y desearles que sigan bien. Gracias por la invitación, ya se me presentó. También quiero señalar que formo parte del grupo académico desde hace varios años del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que es un honor, y he tenido varios tesistas de la UNAM. Bien, siempre hay que iniciar por algo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por dónde inicio? Y yo quiero iniciar con estas 4 palabras claves. El plástico, su producción, el contexto en donde me voy a hacer referencia, que es el Caribe, y mi especie modelo, con la que he trabajado varios años, que es el caracol rosa del Caribe, y bueno, y después compartir con ustedes algunos resultados. Y el tiempo. Los voy a invitar a que reflexionemos en la escala de tiempo. Y en esa escala de tiempo, hace 50 años, que es nada, ¿no? Una generación o 2 generaciones, si vamos de 25 en 25, ¿no? O sea, los papás y los niños, ¿no? Empieza una producción industrial de plásticos. Y he puesto estos objetos viejos de plástico que corresponden más o menos a esa época, ¿no? Y hace 20 años, o sea, nada, empieza una producción exponencial, masiva de producción de plásticos para todos los usos. En el gráfico de arriba, ustedes pueden ver que a partir del año 2000, pues empieza esa producción exponencial de plásticos para diferentes cosas. Si seguimos reflexionando en el tiempo, ¿no? Pues 20 años en el periodo de presencia del Homo sapiens, no de los homínidos, sino del Homo sapiens, pues representaría 0.0006, ¿no? En la escala del tiempo del Homo sapiens pisando la Tierra. O sea, es nada, ¿no? Y sin embargo, en esos 20 años, ¿sí? Pues hemos inundado los océanos de plástico, ¿no? Anualmente se estima que se arrojan a los océanos alrededor de 2 millones de toneladas anuales, y de esa basura el 80% son plásticos. Y de esos plásticos, la mitad prácticamente son plásticos de embalaje, de todo lo que compramos, que viene envuelto en el plástico, ¿no? Y sobre todo si adquirimos cosas en un supermercado, ¿no? Lo que compremos viene envuelto, ¿no? Y si compramos algo de papelería, igual, ¿no? A mí me sorprende siempre, ¿no? Una tarjetita, una memoria, ¿no? Que se compre y viene en un pedazote así de plástico rígido. Pues casi la mitad es puro plástico de embalaje. Cada minuto se compra, ¿sí? O sea, los humanos compran 1 millón de botellitas de agua, que ya no sabemos salir sin agua, ¿no? Y como ya no hay agua que podamos tomar del tubo, ¿no? Pues se compra botellitas. Entonces, es impresionante, ¿no? Entonces, pues realmente la época del Holoceno, pues en realidad ustedes saben que corresponde a una época de la plasticosfera, porque así estamos, ¿no? Y si Moisés viniera y volviera a separar las aguas, pues eso sería lo que veríamos, ¿no? O sea, puro plástico, ¿no? Y esto está asociado, pues, a nuestra vida cotidiana
de consumo y obviamente de desecho. Si yo los invito a que cada uno en el espacio en donde se encuentran, su oficina, su casa, donde estén, se pongan de pie y extiendan sus brazos, ¿sí? Y a partir de ahí cuenten los objetos que alcanzan a ver en esa extensión de brazos, lo que tengan a su alrededor. Este es el ejercicio, este es mi área con mis brazos extendidos que corresponde a mi escritorio. Y después, pues el ejercicio es contar cuántas cosas de plástico tengo ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ustedes ven un escritorio clásico de cualquiera de nosotros, ¿no? Con papel, la computadora, la taza, el vaso, lo que ustedes quieran. Y esos objetos que fueron como 20 en lo que ustedes ven ahí, pues los dije, a ver cuántos hay de plástico. Y yo me di cuenta que la mitad de los objetos que tengo ahí son de plástico, ¿no? Y quiero señalar que igual que ustedes, pues tengo bastante cuidado de no comprar plástico por comprar plástico. Y obviamente el plástico, pues no desaparece, solo se fragmenta y tarda muchos cientos de años en fragmentarse, ¿sí? Y vamos teniendo estas islas de plástico, pues en los diferentes océanos, ¿no? Que son bien conocidas, ¿no? Verdaderas islas de plástico de miles de kilómetros. Y los microplásticos, que son estas partículas, ¿no? Cuya clasificación es menor a las 5,000 micras, pues ¿de dónde vienen? Pues vienen de dos fuentes, de la fragmentación de los tipos de plástico que usamos o de esferas que son producidas como esferas microplásticas y que se encuentran en muchos productos de higiene personal y de cremas que utilizamos. Sí, las cremas entre más finas, pues tienen más microplásticos porque ayudan a que el producto de la crema entre a la piel, ¿no? Las pastas de diente, los abrasivos, las pinturas, etcétera, ahí vienen. Pero una cosa que es sorprendente es que la mayor parte de estos microplásticos vienen de la ropa que usamos y sobre todo si usamos ropa que no sea de algodón o de otra fibra vegetal o animal como la lana, ¿no? Entonces, de ahí viene el 35% de las fibras de microplásticos que encontramos en los océanos, de las llantas de nuestros autos y del polvo de las ciudades, ¿sí? En cada lavada, de una lavadora de 4 kilos, que es nada, casi en todas las casas son de 10, pues en ese desagüe se van casi 2,000 fibras de microplásticos y esa agua pues va a llegar a los océanos. Por otro lado, tenemos que el plástico, ¿sí? De acuerdo a su tipo de plástico, tiene una densidad específica, de tal manera que hay plásticos que flotan, hay otros que están a media agua y hay otros que van a estar en el fondo. Y esta situación además va a cambiar si la partícula se va haciendo más chiquita y si nos encontramos en el agua dulce, en el agua salobre o en el agua marina. De tal manera que tenemos microplásticos en términos generales de baja densidad que van a estar disponibles para todos los organismos que constituyen el fito, el zooplancton y los organismos del necto, y otros, los de alta densidad, pues que van a estar disponibles para todos los organismos bentónicos. Además, de acuerdo a su tamaño de esos plásticos, desde nanoplásticos hasta macroplásticos,
pues van siendo accesibles a diferentes niveles de la cadena trófica, ¿no? Desde las bacterias marinas, ¿no? Hasta los grandes mamíferos, ¿no? Y si nos situamos en una escala intermedia, pues una sardina, pues va a poder acceder a los nano, a los micro, a los mesoplásticos, etcétera. Este es un mapa con diferentes tamaños de partículas de microplásticos hecho por la UNED. Entonces, aquí está el rango de tamaño del plástico. Si nos situamos en la escala de microplásticos, que es esta, vemos en una escala de color cuáles son las regiones más contaminadas por microplásticos. Y aquí nos damos cuenta que la parte del Caribe y el Golfo de México, pues es una de las zonas más contaminadas. Entonces, este Caribe, ¿no? Formado por 3 millones de kilómetros cuadrados, 37 países, pues es un mar prácticamente cerrado por el conjunto de islas del arco de las Antillas mayores y menores y la parte continental del Caribe, que hacen de él pues prácticamente una vasija, ¿no? Con fenómenos de oceanografía muy particulares dentro de esta vasija. Sí, 10% de la población, aquí vivimos, la segunda barrera arrecifal más grande del planeta Tierra, 11% de la producción de pesca de aquí viene, una de las zonas de mayor biodiversidad, pero también es uno de los mares más contaminados, ¿sí? Es el segundo más contaminado por plásticos, de acuerdo a Naciones Unidas. Y esto se debe a tres factores presentes en estos países del Caribe. Uno, un tercio de los residuos urbanos terminan en basureros clandestinos. Y eso hoy por hoy está presente si hablamos del Caribe mexicano. El 85% de las aguas residuales de este conjunto de países no tiene tratamiento antes de vertirse directamente, ¿sí?, a los océanos o a través del manto freático. Y prácticamente en ninguna isla hay un reciclaje de estos materiales. Lo más que se hace en estas islas que son europeas, como las islas ABC, holandesas, o las francesas, o la de Barbados, ¿no? Lo que hacen es llevarse el plástico hasta Europa, y de Europa se lo llevan al sudeste asiático, porque tampoco en Europa se recicla gran cantidad de plástico. Lo que hace Europa es sacarlo y lo manda al sudeste asiático. Bueno, así las cosas. Y en esta vasija, ¿verdad?, tenemos una especie que ha sido una especie que yo la he utilizado como modelo. Es una especie que sirve como bioindicadora, que es el caracol rosa, Strombus, hoy género Lobatus gigas, que además, bueno, pues tiene una importancia hoy por hoy pesquera, obviamente ecológica, ligada al ecoturismo, cada vez más ligada a las artesanías y a una joyería fina que se está haciendo, no solamente de las perlas, sino de la concha muy bien trabajada. Bien, esta especie, además, para los biólogos nos ofrece la posibilidad de que tiene una fase planctónica que corresponde a la etapa larvaria y una fase bentónica a partir de la metamorfosis. Entonces, para diferentes cuestiones de cambio climático, estos aspectos de contaminación, pues es muy suave porque tenemos la misma especie con estas dos fases en su ciclo de vida que nos permite utilizarla. Entonces, con esta información, pues esta fue mi ecuación, mi modelo de ecuación, pues tener mi especie modelo, la región del Caribe donde yo trabajo, y en este caso, con los microplásticos. Y bueno, la pregunta sencilla, pues es, ¿están presentes o no los microplásticos en esta especie? Bien, estos son los sitios en los cuales realizamos muestreos de esta especie indicadora
con la idea de abarcar desde la parte oriental del Caribe, ¿sí? Se agregó después el centro del Caribe a partir de las islas de San Andrés, que pertenecen a Colombia, y esta parte oeste del Caribe hasta la parte de norte, que ya no es Caribe, pero que nos es muy útil, de Florida y al arrecife Alacranes. Es una especie protegida, es una especie cuyo mercado está regulado por CITES. Entonces, además del aspecto personal, que no me gusta sacrificar organismos por sacrificar, entonces esta investigación se llevó a cabo sin sacrificar esta especie utilizada como modelo. Desde hace varios años hemos estado utilizando las heces de este organismo para diferentes estudios de alimentación, cadena trófica, reproducción, a través de determinar la concentración de las hormonas sexuales en estos organismos, igual que pasa con los humanos. En nuestra pipí y popó, ustedes saben que se van nuestras hormonas. Entonces, bueno, eso también fue una pregunta, pues, y lo logramos realizar. Y últimamente, con la presencia de los microplásticos, en la medida que sabemos que no los van a digerir, se los pueden comer y los van a desechar. Entonces, usamos las heces y eso nos permite no sacrificar a los organismos, nos permite y nos facilita los permisos de captura científica en la medida que no hay un sacrificio de organismos, y consiste en colocar el organismo en un acuario y esperar a que haga popó y recoger las heces. Bien, hay varios métodos para el análisis de microplásticos. Y ese es uno de los trabajos que estamos haciendo, esa revisión, porque no son comparables. Y esa es una de las dificultades con todo lo que se ha venido haciendo en los últimos, yo diré 10 años, pero sobre todo los últimos 5 con microplásticos. Pero bueno, más allá de eso, el que nosotros utilizamos fue 2 etapas esenciales, que es, por un lado, el disolver la materia orgánica de la muestra que vamos a analizar para los microplásticos. En este caso, se usa agua oxigenada concentrada a 30%, la que encontramos en farmacias de 6%, entonces es un agua oxigenada altamente concentrada. Se elimina toda la materia orgánica que nos va a estorbar para el análisis, y después aquí tiene uno 2 caminos. Un camino que consiste en volver a resuspender todo lo que me queda con una concentración muy salina para que todo flote, o bien ir a un trabajo de binocular y estar expurgando mi muestra entre lo que es plástico y lo que no es plástico. En este caso, nos fuimos por resuspender todo, usando una concentración muy alta de sal, flota todo y chupo lo que está flotando, que va a ser la totalidad de plástico y otras cosas que no sea materia orgánica. La materia orgánica ya se quedó en el camino. Hay que asociar 3 tipos de microscopía, ¿sí? La óptica. Si no se tiene la electrónica, pues ni modo, nos quedamos con la óptica, pero sí se puede, es importante asociar la microscopía electrónica, asociar los análisis químicos con EDX y, de preferencia, la microscopía Raman. Cualquiera que sea nuestra infraestructura en equipo nos va a dar resultados. Y vamos a ver después por qué es importante asociar estas 2 últimas. Pero repito, si no se tiene, con nuestro microscopio chiquito, óptico, se pueden hacer grandes cosas. Algunos resultados. Bien, esta es la muestra del tamiz, del filtro que se utiliza, donde yo obtengo todo lo que el sobrenadante quise flotar, ¿sí?
poniéndole una salinidad mayor que toda la de los plásticos para que todos floten. Y esto es lo que voy a ver, ¿no? Visto al microscopio electrónico, entonces pues tengo un verdadero universo de cosas. Entonces lo primero que hay que empezar a reconocer pues es entre lo que es estructuras calcáreas o de sílice que vienen de diatomeas, por ejemplo, o de algún tipo de algas o esponjas o erizos, ¿verdad? De lo que realmente son fibras de microplásticos. Ese es el primer trabajo que hay que empezar a hacer en estos análisis en microscopía. Aquí una imagen en la cual ven ustedes en microscopio óptico una fibra, ¿sí? Una esfera, y después su imagen en microscopía electrónica de esta fibra, de esta esfera o de esta lámina, ¿sí? Que son morfoestructuras que presentan los microplásticos, que diferentes autores las utilizan para clasificar lo que uno encuentra. Bien, en esta otra tenemos la fibra, la esfera, y ahora yo le voy a asociar el análisis EDX, que es un análisis químico en porcentaje de los elementos que puedo encontrar en el objeto que yo quiero analizar. Y obviamente, como son plásticos, la mayoría a base de petróleo, lo que vamos buscando pues es la presencia de carbono, de oxígeno, eventualmente flúor, el cloro, pero no lo que sea calcio o sílice, porque entonces estamos hablando de una estructura que fue de sílice o calcárea y que recuperamos por el método de suspensión. Entonces, en este caso, ustedes ven la fibra, certificamos que realmente es de plástico, esta especie de dona, pues también es de plástico. Bien, con esto, pues aquí algunos resultados de esas concentraciones de microplástico, ¿sí? Por individuo y por localidad en las 11 sitios, países en los que se llevó a cabo este estudio, ¿no? Hemos visto que hay una mayor concentración, una mayor contaminación en la parte central del Caribe y en la parte noroeste. También lo podemos analizar como los sitios que tienen menor actividad pesquera, que tienen menor cantidad de presencia de microplásticos. Eso es lo que estamos razonando y digiriendo. De esas morfoestructuras de plástico, las más abundantes son las fibras, ¿sí? Aquí ven en estas barras las 3 categorías en las que nosotros clasificamos nuestros plásticos, y siempre de lo siempre, las más abundantes son las fibras. Y estamos construyendo este tipo de mapas de abundancia de esa concentración por microplásticos en el Caribe. Por último, la microscopía Raman. La microscopía Raman es muy útil porque nos permite saber incluso qué tipo de plástico es el que yo encuentro en una microfibra. Entonces, aquí, en esta imagen, ustedes tienen esta fibra de microplástico, ¿no? Que viene pues de este caracol. ¿No? Yo ya sé que es de plástico, pero ahora quiero saber qué tipo de plástico es. Entonces me voy a la microscopía Raman, la utilizan mucho los físicos y ellos han sido pues unos excelentes coautores de este trabajo, ¿no? Entonces aquí ustedes ven estas líneas de vibración en azul que corresponden a polietileno de un patrón de plásticos. Y mi línea roja corresponde a la vibración que me da en Raman esta fibra de microplásticos. Y entonces, pues se asocia perfectamente y entonces yo puedo decir que de las 10 partículas de microplásticos encontradas en el caracol de Barbados, ¿sí? 8 o 9 o la totalidad vienen de plástico, de polietileno, que es plástico que se usa mucho en las actividades de pesca, ¿no? Y así puede ir uno construyendo. También nos ha ido permitiendo ver
que esas microestructuras de plástico pues son el soporte para otros organismos. No sé qué es, pero ahí está adherido a una fibra de plástico, y no solamente eso, sino ya algunas bacterias que utilizan esas microestructuras para desarrollarse y formar una comunidad. Lo mismo ha sido con las diatomías. Algunos efectos, aquí tienen un corte histológico, glándula digestiva, en el cual hay un encapsulamiento alrededor de una de estas partículas de microplástico. Bien, y el problema de los microplásticos, pues son los contaminantes orgánicos persistentes que tienen gran afinidad por los plásticos y que se concentran en cantidades del nivel de millones de veces más que lo que yo tengo en el agua. Pues si en el agua yo tengo una concentración de 1, en una partícula de plástico puedo tener 1,000 de un organoclorado, perdón, 1,000,000 de ese contaminante organoclorado. Y bueno, pues esas partículas de plástico van desde las bacterias, el plancton, la sardina, el jurel, el atún, y obviamente más temprano que tarde, pues el hombre las vamos a consumir a través de los alimentos. Además de esto, tenemos que vía el azúcar y la sal de mar hay una ingesta de microplásticos permanentes, ¿no? Y se estima, hay estimados ahí en la literatura, entre 40,000 y 50,000 partículas de microplástico que estamos ingiriendo al año, además de las que respiramos, que no son tantas. Y la otra fuente, ¿sí?, es el agua embotellada, ¿sí? Ahí también llevamos una ingesta. Lo que está claro es que, bueno, tú lo tiras, más temprano que tarde, no lo vamos a comer, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues este método no invasivo funciona muy bien para la investigación de microplásticos. Es muy importante asociar al menos esas 3 microscopías, ¿no?, para esta investigación de microplásticos, porque se comete una sobreestimación de algunas partículas. Miren, aquí les muestro un ejemplo. Esta es una esfera vista en microscopía óptica. Nos vamos al electrónico, es esta, nos vamos a su análisis químico elemental y certificamos que es plástico. Pero en esa misma muestra encontramos esta esfera. Y esa esfera en microscopía óptica es una perfecta esfera que podría ser catalogada como microplástico tipo esfera. Nos vamos al microscopio electrónico y obtenemos esta estructura. Puede ser plástico con otra forma, pero nos vamos al análisis químico y en el análisis químico ya tenemos un pico de calcio. Entonces, inmediatamente sabemos que esa partícula ya no es plástico, sino es una estructura de algún organismo y que se va. Entonces, hemos trabajado mucho en esta validación de método y nos hemos dado cuenta que todo lo que son film, fibras, prácticamente no hay error con esta metodología de resuspender, chupar, ir a analizar. Casi el 100% corresponde al tipo de plástico. Sin embargo, en la categoría de esfera y fragmento, que son generalmente las más chiquitas, ahí sí, con este método se adicionan errores, hacemos una sobreestimación de las partículas. Por eso la importancia, si se tiene, de asociar las otras microscopías. Bueno, el caracol es un buen indicador de contaminación por microplásticos en el Caribe, es una especie con una distribución metapoblacional en esta zona. Y nos hemos hecho algunas preguntas, ¿no? Si esta concentración de microplásticos y por ende, por ejemplo, del bisfenol, que es un aditivo que se encuentra en varios tipos de plásticos, pues no podría ser la causa de la poca reproducción que tienen los caracoles de Florida, que es una de las preguntas que sigue ahí sin respuesta.
¿por qué no? Otra cosa que nos parece importante, pues que esta metodología que se ha ido trabajando es aplicable a otras especies. Hemos empezado a trabajar con los compañeros, colegas de la Estación de Ciencias del Mar y Limnología de Puerto Morelos, en específico con el sargazo, con otros compañeras, con las tortugas, que son especies amenazadas, protegidas, y que podemos utilizar las heces de las tortugas para hacer este mismo de trabajo. Y en momentos muy recientes se nos ha invitado para verlo en tiburones, no solamente en el ballena, sino en tiburones con compañeros del CICIMAR y de la Universidad de San Luis Potosí. Entonces, para vivir así y no así, pues no tenemos otra más que pararle, no solamente llevarlo al basurero, sino pararle a la sopa de plástico permanente y más en esta década de los océanos. Y con esto termino, pues con este mensaje, ¿no? De Eduardo Galeano, que me gusta mucho, que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, lo cual corresponde a mí, haciendo cosas pequeñas, pues puede cambiar el mundo. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su ponencia, por toda la información que nos comparte. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, porque ya tenemos algunas en el chat. Recuerden que puede ser o a través del chat o también pueden levantar la mano virtualmente para darles el micrófono. La doctora Elba Escobar pregunta: ¿cuánto costaría hacer bebible el agua en Mérida directamente de la toma de agua como en París? Bueno, muchas gracias a Elba. Es una colega, compañera, amiga que quiero mucho. Y antes de contestar me voy a permitir decir por qué la quiero mucho. Primero, porque nos conocemos desde chiquitas. No tan chiquitas, de jóvenes, cuando estábamos en las carreras. Entonces nos queremos y nos respetamos, nos identificamos, y las dos íbamos muy tempranito a las 5 de la mañana a entrenar en equipos de nado con aletas, ¿no? Entonces, bueno, eso se los quiero transmitir porque es un gran cariño, no nos hemos visto tanto en el camino, pero cuando nos encontramos con mucho cariño. Y la otra cosa asociada con Elba, ella fue la que me invitó a ser parte del grupo de académicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Bien, ahora la pregunta. No sé cuánto podría costar, pero lo que sí sé y está demostrado, y París lo hizo, y no solamente París, sino Francia, es más barato proporcionar agua limpia, potable, con bioseguridad para consumo humano, que hacer la gestión de toda la basura que se genera a través de las botellitas. Nosotros en México usamos el garrafón de 20 litros, pero yo creo que el 95% de nosotros, cuando salimos, hoy por hoy no tenemos el reflejo de agarrar el termo. Un reflejo que no tenemos, entonces pues nos da sed y pues la botellita, ¿no? Entonces, cuando en realidad tendría que haber ya, comienza a haber, pero tendría que haber más bebederos de agua en todos lados, ¿no? En la calle, en los lugares donde trabajamos. Ojalá que ahora que regresemos, pues ya hayan bebederos en todos lados. Entonces, se están haciendo, pero se necesita incrementar eso. Y les repito, no sé cuánto, pero está demostrado que cuesta más barato suministrar agua a la ciudadanía que estar haciendo la gestión de la basura por la cantidad de botellas, ¿sí? Que pues se van al basurero, y no hay basurero, ¿sí? Que le quepa más basura. No hay. Claro. Ok, muchas gracias, doctora, tanto por el comentario como por el saludo para la doctora Escobar. Tenemos una manita levantada de ingeniero, es el doctor Carlos Green, por favor.
Ok, vamos a darle la palabra. Adelante, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias. Dalila, pues antes que nada felicitarte y agradecerte pues esta información, la verdad que muy, muy accesible, ¿no? Y bueno, esperando realmente que queremos conciencia, ¿no? Yo tengo un par de preguntitas por ahí, que una tiene que ver con los métodos de digestión. Ustedes han utilizado el peróxido, sin embargo hay otros métodos como con ácidos, enzimas, ¿no? O algunas bases. ¿Han tenido experiencia con alguno de ellos? Porque, bueno, se ha hablado mucho de que también el peróxido puede en un momento dado afectar los microplásticos y como que influir un poco en los análisis que se le hacen. ¿Me puedes explicar un poquito al respecto? Sí, nosotros hemos hecho esos cálculos antes de decidirnos por el peróxido. A esa concentración funciona bien, no digiere uno plásticos, entonces no hay una subestimación. Puedo agregar algo en el sentido contrario. Obviamente el peróxido a esa concentración cuesta caro, o sea, no excesivo, pero cuesta caro. En cambio, lo que funciona también bastante bien, acortando los tiempos de digestión y que es muy barato, es el cloro. ¿Sí? Obviamente el cloro, si lo deja uno mucho, pues se lleva muchas cosas, ¿no? Y más cuando trabaja uno con microplásticos, pero el cloro así de la botellota, que además hoy se usa tanto, funciona bastante bien con periodos de digestión de 6 horas. Entonces son algunas cosas que estamos elaborando un documento que tenemos que entregar en octubre, que va a reunir, por un lado, los métodos que hay, y hacer un análisis de ellos, cuáles sí, cuáles no, los errores que uno comete usando uno u otro. Antes que eso, mostrar la diversidad de métodos que hay y la diversidad en cómo se presentan los resultados, que es otro aspecto. Y la dificultad, obviamente, de comparar. Entonces, regresando a tu pregunta, sí lo hemos hecho y en el caso del agua oxigenada no se lleva uno los plásticos y tiene un precio intermedio, ¿no? O sea, no es de los más caros y no es de los más baratos. Pero repito, si no hay, con cloro puede uno trabajar. Y había una segunda parte, Carlos. Sí, mira, todavía termino con esta primera, te comento que, bueno, varios investigadores aquí en el instituto, perdón, yo soy investigador del Instituto de Ciencias del Mar, acá en Mazatlán. Ok. De marilimnología. Y bueno, varios investigadores, tanto aquí en Mazatlán como en México, pues hemos empezado a trabajar esta cuestión de los microplásticos y recientemente adquirimos un infrarrojo con la forma de Fourier, ¿no? Hace apenas 15 días, ¿no? Sí. Y precisamente estábamos en todas estas pruebas también de las digestiones. Por ahí hicimos algún análisis con la ayuda de una chica que hizo por aquí el servicio social y veíamos esta parte de los métodos enzimáticos, de las digestiones enzimáticas, que aparentemente son más caras, pero aparentemente como que las mejores. Pero bueno, estamos en este proceso, tenemos muestras, incluso todas las ahorita de tiburones, también por acá tenemos muestras con tiburón, muestras de estómago de peces, también de tejido y de sedimentos, ¿no? Andamos trabajando así un poquito y haciendo apenas pruebas, ¿no? Yo creo que seguramente me comunicaré contigo después para pues, pedirte muchos consejos. Y bueno, también estar disponible, ¿no? Cualquier tipo de colaboración. Sobre todo, pues aprovechar tu experiencia. Y lo otro es, mencionabas, pues apego que hay entre los microplásticos, entre las partículas y algunos contaminantes. Hablabas de los orgánicos persistentes. Se ha visto que también, pues varios metales, varios compuestos metálicos se agregan también, ¿no? A los microplásticos. Y bueno, pero en tu caso en específico, como hablabas de los persistentes, de algunos plaguicidas y demás, ¿han hecho análisis también, como experimentos, midiendo plaguicidas, asociándola a microplásticos? No, pero lo que estamos haciendo son un trabajo en colaboración con colegas de biología molecular, de ver obviamente los genes de expresión ligados a la contaminación por microplásticos, ¿no? Ese es otro. Y de los organoclorados y todo eso se quedó un poco en el stand-by por las razones que estamos viviendo, que están asociados otros colegas que trabajan obviamente en la parte de
cromatografía líquida y todo eso que necesitamos los químicos analíticos en ese proceso. También comentarte, Carlos, que estamos organizando un número especial de la revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias con el tema de microplásticos. Entonces yo traté de detectar obviamente a la mayor parte de la gente que sé que está trabajando en México, porque la idea es dar una fotografía de la contaminación por microplásticos en México. No te tenía detectado, pero te envió la invitación, se está analizando y obviamente es una revista de divulgación de la ciencia, pero muy útil, y el tema específico sería contaminación por microplásticos en el mar. Ok. Doctor, ¿quisiera comentar algo más o ya concluyó su pregunta? Creo que ya concluyó, doctor. Bueno, vamos con una del chat y ahorita regresamos a ver quién más levantó la mano. Luz Rojas pregunta, ¿cómo influyen las corrientes? Sí. Nada más era para agradecerlo. Lo que pasa es que no era grosería, sino que no podía conectar el audio. No me Sí. permitían. Pero bueno, ya me permitieron. No, nada más para agradecerte. Claro que sí estamos en contacto, Dalila. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ok, regresamos entonces, doctora. Luz Rojas dice, ¿cómo influyen las corrientes con la acumulación de partículas microplásticas en el Caribe y Golfo de México? Sí, por supuesto, las corrientes, la distancia a la que nos encontremos del sitio de muestreo y la costa, el tamaño de la ciudad, las descargas a través de ríos, de aguas residuales, todo eso influye. Entonces, con estos datos, desde hace varios años estamos asociados con una colega muy querida de Florida, de la Universidad de Miami, que hace modelos biofísicos. Entonces, con ella hemos trabajado muy bien porque yo le doy la parte biológica de la información y ella utiliza esa información como partículas y después pues hace sus cálculos de modelos, distribución, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un trabajo pues muy chévere que se va a producir. Yo diré en un año y medio debe de salir. Ya hicimos uno con ella a través de modelar la dispersión larvaria de esta especie modelo, ¿no? De tal manera que en ese modelo pues se calcula una larva que nazca a la mitad del Caribe, a dónde puede llegar, una que nazca en Belice, a dónde podría llegar, o dónde se podría quedar, o dónde se va a perder como larva. Entonces lo mismo se va a hacer con las partículas de microplásticos, pero definitivamente es un factor fundamental. Ok, gracias, doctora. Regresamos a las manitas levantadas, ingeniero, por favor. Ok, vamos a darle la palabra a Rodrigo Ancona. Ok, adelante, Rodrigo. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada va más o menos con lo último que comentaron de las corrientes. ¿Existe un trabajo actualmente de cartografías de microplásticos que hayan hecho? Si pudiera mostrarnos otra vez el mapa de dónde tomaron las muestras representativas. Porque claro, se podría relacionar el nivel de microplásticos que existen con las corrientes marinas determinados en ciertos puertos, pero también encontraríamos qué puertos están adicionando microplásticos más bien por actividades locales, más que por exportaciones de corrientes marinas. Yo creo que los puertos que tienen mayor cantidad de microplásticos, en este caso, son los que están en contacto directo con las corrientes marinas, pues más amplias del Atlántico, porque, por ejemplo, Xel-Há y otras zonas que están como muy cerradas dentro del Caribe y que no tienen mucho contacto con el Atlántico, son las que tienen menor cantidad de plásticos. Entonces, si colocásemos
como la cantidad de microplásticos que fueron obteniendo en cada una de las ciudades, pues probablemente se podría hacer una cartografía y podríamos relacionar tanto las actividades humanas que existen como, como tener una pequeña noción de cuáles son los lugares que están influyendo más las corrientes marinas. No sé si tengan ya realizado algún trabajo para la cartografía para poder sacar el mapa final. No, no, Rodrigo. Estamos trabajando en la discusión de los resultados que les presenté y obviamente todo esto que me están comentando, tú, Carlos, y la otra persona que hizo una pregunta, son cosas que tenemos que documentarnos y armar una discusión de esos resultados. ¿Tú dónde estás, Rodrigo, de favor? El micrófono, déjeme ver. Bueno, ahorita que nos comente Sí. de dónde es, doctora, no se preocupe, es que de repente el micrófono se cierra. En tanto, le leo otra pregunta que... Ya sé. Ya. Sí. Adelante, Rodrigo, dinos. Yo soy de Campeche, estudio recursos naturales. Okay. ¿De qué universidad, de favor? Chapingo. Okay. Universidad Autónoma Chapingo. Ok. Somos vecinos. Así es. Ok, de cualquier modo, doctora, en un minutito ahorita repetimos dónde la pueden encontrar a ustedes Okay, o para sí. algún correo para que también se pongan en contacto. Gracias por tu aportación, Rodrigo. Y le comentaba, doctora, tenemos más en el chat. Bueno, este es un comentario de la doctora Escobar que quiso agregar. Dice que hay una guía en el repositorio de buenas prácticas que tiene que ver para la extracción de microplásticos, si se puede consultar. En un momento se las compartimos, esto es como para el público en general. La doctora Marta Reguero le manda muchos saludos, que la felicita por sus investigaciones. Buena. Y Paula Galicia pregunta, ¿existe alguna propuesta para reducir los niveles de microplásticos? Sí, ¿cómo no? Pues primero que dejemos de comprar botellitas de agua, ¿no? Claro. Eso es lo primero. O sea, es impresionante la cantidad de botellas que se adquieren y ser muy conscientes a la hora de comprar algo, porque de ese volumen de basura que ni siquiera nos podemos imaginar lo que representa que se está arrojando a los océanos, o sea, la mitad es plástico de embalaje. Sí, entonces, bueno, cuando vayamos a comprar, los que coman carne, ¿no? Un bistec, pues, aunque tardemos un poquito más, pero pues diríjanse directamente a la parte del carnicero para que por lo menos salgamos con una bolsa de plástico y no con la charola y el celofán y la bolsa transparente y luego la otra que se le va a agregar, ¿no? Es impresionante. O sea, la cantidad de plástico de embalaje, ¿sí? Claro. Ok, podríamos iniciar por ahí. Por ahí, por supuesto. Okay. Y espérame, y una sí, más, sí. porque la pregunta es, otra acción. Pues comprando ropa nacional de algodón. Claro, también. Sí, porque todas las flamantes marcas que usan fibras artificiales, ¿no? Así sea Nike y la marca que ustedes quieran, sobre todo la ropa deportiva, La ropa deportiva de marca, dice una estudiante mía, no, pues es que es de marca, doctora. ¿Sí? Pues sí, nada más que esa ropa de marca es tremendo, ¿no? Entonces, miren esa blusita de algodón, pues sí se deshilacha, ¿no? Sí se deshilacha, pero bueno, aporto fibras de algodón en cada lavado. Ok, eso es importante, doctora, son cosas con las que sí, pues hacemos a diario, ¿no? No reflexiona uno mucho, ¿no? Pero... Claro, ok. Vamos con una pregunta con manita levantada, ingeniero, por favor. Vamos a darle la palabra a Wendy Alvarado. ¿Nos escuchas, Wendy? Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer a la doctora Dalila por su excelente presentación. Y pues bueno,
Tengo un comentario y una pregunta que van respecto a las metodologías aplicadas en este caso. Bueno, el comentario, primero que nada, pues va relacionado con la pregunta que le hizo el doctor Rodrigo respecto a las soluciones utilizadas para la degradación de la materia orgánica, ¿no? Bueno, creo que muchos autores pues han empleado diferentes soluciones para precisamente, dependiendo del tipo de tejido con el que se esté trabajando. En el caso bueno, nosotros trabajamos en la Universidad Autónoma Metropolitana, acá en la Ciudad de México. Nosotros trabajamos con moluscos bivalvos y empleamos precisamente el peróxido de hidrógeno al 30% para degradar la materia orgánica, en este caso los tejidos de los bivalvos. Y bueno, de acuerdo con algunos autores, pues también hemos hecho algunas técnicas o algunas pruebas de extracción y de digestión de estos microplásticos, precisamente para ver qué tan efectivo es el degradar la materia orgánica con esta solución. Entonces, bueno, nuestros resultados pues fueron favorables en esta cuestión de la degradación con este material. Y bueno, en el caso del doctor Rodrigo, que utiliza estómagos de peces, bueno, yo por lo que sé o lo que he leído de acuerdo con distintos autores, pues las soluciones enzimáticas tienen resultados muy favorables respecto a los tejidos que son un poco más gruesos, ¿no? Eso es el comentario. Y respecto a la pregunta, doctora, es con base en la solución que utiliza, bueno, la solución salina que utiliza para la separación de densidades. Nosotros tratamos de utilizar esa metodología, o bueno, esa parte en el caso de los sedimentos, para separar obviamente los plásticos, ¿no? Pero no vimos como muy viable esa parte, dado que pues no veíamos resultados porque algunos plásticos, de acuerdo a las densidades, pues no flotaban, ¿no? Entonces, nosotros, en el caso de los tejidos, de los bivalvos, nosotros filtramos la solución completa, o sea, la desintegramos, calentamos un poco y filtramos totalmente. ¿Para qué? Para recuperar la mayor parte de los microplásticos que puedan estar presentes ahí. Por otro lado, pues esta solución de peróxido de hidrógeno, de acuerdo a distintos autores, pues tiene ventajas y obviamente desventajas, ¿no? Una desventaja de esta es que efectivamente puede decolorar algunos plásticos, que es el caso, en nuestros resultados, pues mostró eso, ¿no? Algunas partículas que añadíamos de plásticos conocidos se decoloraban. Entonces, pues esas eran las únicas desventajas, ¿no? Pero en cuanto a las ventajas del peróxido de hidrógeno, pues es que es una solución fácil y accesible, tiene costos pues relativamente baratos y bueno, también encontramos eficiencias de digestión y de extracción de casi el 90%, lo cual pues también han sido reportadas por distintos autores. Entonces, me gustaría, doctora, disculpe, que me explicara un poco más acerca de cómo, bueno, más específico de cómo hace esta parte de la separación por densidad. O sea, agrega la solución cuando ya tiene ahí la muestra y la parte nada más que queda, o sea, obviamente el sobrenadante es el que filtra o qué materiales utiliza para que no se le revuelva por completo la muestra. Muchas gracias y disculpe por tan larga pregunta y comentario. Wendy, buenas tardes, gracias por tu intervención. Mira, en el chat puse mi correo electrónico. Te preguntaría si lo ves, es de aldana@sinvestab. No lo veo, doctora. Okay, ahorita lo hacemos público, doctora. Okay, no se preocupe, ahorita lo pongo. En este momento. Sí. Sí, solo Ingeniero, ¿nos puede ayudar compartiéndolo, por favor? Y luego te diría, Wendy, obviamente, te invito a que tengamos una reunión ya técnica de unos 10 minutos, que sería más fácil explicarte cómo lo hacemos. Pero la primera cosa que te puedo transmitir en esta resuspensión, hacer flotar todos los plásticos,
nosotros como biólogos, como biólogas marinas, cometimos errores. Y obviamente cometimos errores porque nuestra formación como químicos generalmente no es muy buena. Entonces, lo primero que hicimos es ir con los compañeros de química marina de al lado y con piedritas y bolitas, pues nos explicaron los errores que estábamos cometiendo, pues al hacer la solución, ¿no? Entonces, bueno, con mucho gusto te comparto toda esa parte, para que tú veas cómo resuspender y de que flotan, ¿eh? Y flotan tanto que ahí se viene el otro problema que yo señalaba, o sea, se vienen partes inorgánicas, calcáreas y de sílice, sí, claro, que logra uno flotar. Entonces, si me preguntaras cuál es el mejor, mira, tener un ejército de estudiantes, de tesistas, y a partir de la solución digerida, su microscopio, su muestra, y gota por gota expulgar. Y no falla, pero pues ahí tenemos que compensar. Pero la otra parte, con mucho gusto te la comparto yo en una cosa más técnica de colega a colega. Y la otra cuestión es, oye, no te invité al número especial de microplásticos de la revista Ciencia, porque ahí sí detecté a compañeros de la UAM. No recuerdo de cuál de sus unidades, pero sí tenemos la participación de 3 personas de la UAM. Ah, ok. Sí, nosotros estamos en Iztapalapa. En Iztapalapa. Hay otra profesora que está en Xochimilco, no sé si sea ella. No, me parece que están, en Azcapotzalco. Ah, ok. Pero te solicitaría de favor que me escribas, y obviamente me interesa mucho lo de Bivalvos. Hemos hecho algo también con Bivalvos nosotros, y por supuesto cooperar, y más en estos tiempos. Claro. Bueno, si me permiten añadir otro comentario rapidísimo. Bueno, Adelante. sí, respecto a esta parte de analizar organismos, en este caso nosotros lo hicimos con el objetivo de analizar organismos que fueran de interés comercial. Y qué mejor que estos organismos que se comen enteros, ¿no? A excepción de los peces, que únicamente lo que se analiza es el tracto digestivo y lo que nos comemos es el músculo. Entonces, pues claro que es importante todo, y como también lo mencionaba el compañero anterior que hizo el comentario con la manita, fue que pues obviamente sí se debe de tener muchísima información, ¿no? Esto para complementar y tener datos precisos y concisos precisamente de aquí de México, porque la información pues todavía es muy escasa, creo yo. Entonces sí se deben de analizar distintos compartimentos ambientales para que, pues para tener precisamente pues un mapa de cantidades, obviamente, tanto en sedimentos, en organismos, en agua, y pues en conjunto pues nos pueden dar muchísima información, ¿no? Creo yo. Voy a agregar algo a lo que señalas, Wendy. Efectivamente, los filtradores tienen un papel importante en la concentración de microplásticos y de otros contaminantes, ¿no? Claro. Y después los que quedan arriba en la cadena trófica, los carnívoros, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo con varios moluscos de diferentes niveles tróficos y obviamente vemos la mayor concentración en los filtradores y después en los carnívoros, pero mucho más en los filtradores. Bueno, más allá, fíjense bien, más allá de que nos comamos el animal completo, como es el caso de un ostión, de un mejillón, de una almeja, estos canijos microplásticos, más hacia los nanos, atraviesan algunas de las barreras digestivas y como partículas llegan a otro tejido, como es el caso de la glándula digestiva de moluscos, que yo presenté una cuestión ahí. Pero más allá de eso, el problema de los microplásticos es la cantidad de contaminantes que traen adheridos, que es muy alta. Y esa cantidad de contaminantes, que están los organoclorados, los metales pesados que señalaba Carlos, que están presentes, en horas atraviesan la barrera digestiva
y a través del sistema sanguíneo o hemolinfático, como el caso de crustáceos, moluscos, llegan a otros tejidos y de los tejidos a los músculos. Entonces no nos salvamos. Obvio que cuando nos comemos un pescado, ¿no? El clásico diapositiva que puse del pescadito con los puntitos de microplásticos, no nos comemos el estómago del pez. Sin embargo, en el músculo, pues ya traemos el cóctel, ¿sí? De organoclorados y de metales pesados y otros que atraviesan en horas atraviesa la barrera digestiva. Es impresionante. Entonces, Sí, obviamente, pues comemos músculo de peces o de crustáceos o de langosta o de pulpo o de lo que quieran, pues que trae un cóctel. Sí, ese es el punto importante. Muchísimas gracias, doctora, y pues le escribo. Un placer. Gracias. Gracias, Wendy, por tus aportaciones. Ya está para todos visible el correo de la doctora. Muchas Tenemos gracias. tiempo para un par más de preguntas, doctora, y ir cerrando. Mire, le comparto una, de Ángel Rodríguez. ¿Qué indicios han obtenido respecto a la relación de microplásticos con la reproducción de algunos invertebrados marinos? Con el que más información tenemos es con esta especie, porque la hemos trabajado por muchos años y hemos trabajado mucho en la reproducción de esta especie, en la reproducción per se, o sea, su ciclo natural, no solamente en México, sino en varios países del Caribe a través de estas redes de cooperación que tenemos. Entonces, por una parte, eso nos ha llevado a saber que esta especie tiene patrones de reproducción específicos casi asociados a ecorregiones del Caribe, y hemos visto una posible relación directa entre mayor concentración de microplásticos como una más de las causas probables, ¿sí?, de la no reproducción, o sea, no ciclo sexual de esta especie en regiones muy contaminadas, como es el caso de los Cayos de Florida. Ok. Gracias, doctora. Vamos con una pregunta ya no hay más manitas levantadas, ¿verdad, ingeniero? Bueno, ya no veo al menos. No, de momento no. Ok. Las preguntas de Ariel Arias creo que ya se respondieron con lo que comentaba la doctora en la pregunta pasada. Vamos con Raúl Reta, doctora. Él nos escribe desde Mar de Plata, Argentina, y dice 2 preguntas. 1, en cuanto a la cuestión metodológica, ¿no sería posible un lavado de las heces con ácido para barrer toda la materia orgánica y que queden las estructuras plásticas? Y la segunda es, ¿qué movimientos a nivel mundial existen para encarar este problema cada vez más grave? La primera pregunta es sí, pero repito, hay muchos métodos, ¿no? De los que señalaban los ácidos, la parte enzimática, las digestiones. Nosotros hemos probado varios y obviamente en esta relación de precio-calidad, pues nos hemos quedado, y eficiencia, ¿no? Nos hemos quedado con este intermedio que es el peróxido de oxígeno, ¿no? Y creo que con ese nos vamos a quedar. Va a salir este trabajo que yo les reitero, en octubre debemos de transmitírselo al Caribbean Fisheries Management Council, que es un compendio de todos los métodos para análisis de microplásticos en especies marinas y el análisis de ellos, ¿no? Y segundo, con los resultados de lo que se haya hecho, ¿sí?, en especies marinas. Ese será el segundo bloque y va a llevar un tallercito de metodología, ¿no? Entonces, pues ese va a quedar, me imagino que abierto, ¿no? O sea, no, el Caribbean Fishery yo creo que lo va a abrir, ¿no?, para la gente que lo quiera llevar. Ahora, tiene una segunda pregunta, y la segunda pregunta es ¿de qué movimiento se está haciendo a nivel planetario? Sí. ¿Qué movimientos a nivel mundial existen para encarar este problema? ¿Para qué, perdón? Para encarar este problema cada vez más grave. Pues mira, yo creo que hay muchos, ¿no? Uno lo ve desde pues su colonia, el barrio, o sea, yo me sitúo ahorita en el contexto de México, simplemente en nuestro pedazo del Caribe,
hay varios grupos, asociaciones, la parte gubernamental que está presente, pero yo en lo que más creo, realmente en lo que más creo es en cada uno de nosotros. Y realmente a mí Eduardo Galeano me gusta mucho, pero ese pedacito de poema me gusta mucho porque va muy ad hoc con los microplásticos. O sea, nuestras acciones realmente repercuten. Si estas acciones las llevamos a nivel planetario de estos 7,000 millones de humanos que somos, por un lado no estaríamos aquí con esta pandemia, para empezar, ¿no? Y seguimos cometiendo muchos errores, ¿no? Por la voracidad de obtención de recursos, y una manera de obtener recursos pues es a través de los recursos naturales, ¿no? Y sin entrar en temas polémicos, pues aquí en la península de Yucatán tenemos varios desarrollos que realmente van a tener un impacto ambiental muy marcado, ¿no? Entonces sí hay muchas acciones de organismos internacionales, Naciones Unidas, UNESCO, y repito, las partes gubernamentales, municipales, pero lo que más ayudaría es la contribución de cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos que ser consumidores responsables y por otro lado ser consumidores más exigentes, ¿no? Movimientos como hace unos años, no muchos, en Alemania, ¿no? Donde ya saben que los alemanes son muy verdes, ¿no? Entonces, bueno, ellos dijeron, ¿sabes qué? Ahora, cuando salgamos del supermercado, ¿sí? Vamos a abrir todos los embalajes de todo lo que nos vendieron y se los vamos a dejar ahí porque ya no queremos llevar basura a nuestras casas. Y les generaron un problema a tal grado que hay una ley, cambió, y esa ley obliga a que los paquetes sean más chiquitos, ¿sí? Que el paquete sea casi del tamaño del producto. Aquí nos venden una botella así de shampoo y luego nos venden otra así más grande que dice 20% adicional de shampoo por el mismo precio. Pues no es cierto. Lo único que creció fue la botellota, ¿no? Exacto. O bueno, la caja de cereal ya no es tan malévola, pero la caja de cereal a mí me impresiona. Bueno, yo no como esas porquerías, ¿no? Pero son de este tamaño, ¿no? Y adentro traen esto, ¿no? O las de las papas, ¿no? La bolsa de papas es así y tú dices, oye, nada más traen esto de papas, ¿no? Bueno, entonces tenemos que de veras ser consumidores muy exigentes y para eso, pues la educación es fundamental, ¿no? Educarnos, no solamente en escolarizarnos, sino educarnos en temas ambientales es fundamental, ser activos, eso nos ayuda mucho, y ser consumidores responsables. Yo siempre me hago, bueno, no siempre, pero en el último tiempo, todavía hace un año que podíamos viajar, ya saben que los investigadores viajamos mucho, ¿no? Y que espero que la distancia no nos vaya a cambiar nuestra manera de interactuar en los congresos presenciales. Pues siempre se nos antojan las cosas, ¿no? Entonces, con las colegas que yo viajaba o las amigas decían, oye, mira, qué padre mochila, ¿no? Oye, no, sí me la compro, ¿no? Y después, bueno, pues hay que hacerse la pregunta, a ver, ¿realmente la necesitas? Pues si ya tienes 5 mochilas, ¿no? O sea, ¿para qué te compras la sexta? Entonces, la clase media alta, y lo que ustedes quieran, hemos dejado de comprar por necesidad y compramos en un 99%, 98% por gusto, porque te gusta el objeto. Entonces, bueno, no se trata de ir de un extremo al otro, ¿no? De que ahora, pues como ya tengo zapatos, ya no me compro ni uno más, ya no me compro de una mochila, etcétera, etcétera. Pero sí ser muy reflexivos, ¿no? La gente cambia de celulares como si cambiara de calcetines, cuando sabemos que la huella que lleva un celular de recursos es inmensa, inmensa, y no tiene uno ni idea de todo el impacto social y de recursos de ese nuevo celular o de la ropa,
ropa nueva que la gente tira porque ya no la usa, ¿no? La compró porque le gustó en el momento. Entonces, para mí esa es la invitación, ¿no? A que seamos muy, muy responsables con nuestra manera de consumir y con el impacto que hacemos o no hacemos al medio ambiente. Miren, hace 1 año y medio que hubo oportunidad de estar en un evento en Japón, pues en los congresos científicos siempre hay salidas, ¿no? Las salidas culturales. Y bueno, ya pues fuimos a visitar el monte Fuji y lo que ustedes quieran, ¿no? La primera cosa que nos dijeron antes de treparnos al camioncito de la excursión fue, aquí no hay botes de basura, ¿no? En el camión no hay lugar para poner la basura. Y cuando se bajen, no nos pueden dejar la basura. Y a los lugares que vamos a visitar, no hay botes de basura. Entonces, lo que ustedes compren, se lo tienen que llevar. Bueno, entonces, el primer día, pues igual, ¿no? Sed, botellita de agua, hambre, pues tal cosa, etcétera, etcétera. Y al término del día de excursión, pues nos dijeron, a ver, pues vayan recogiendo cada quien sus cositas y se bajan con todo, ¿no? Bueno, el segundo día, fíjense, la enseñanza duró 2 días. Al segundo día, igual otra excursión, ¿no? Y entonces, a la hora de empezar tengo sed, tengo hambre, con la amiga, le digo, oye, piénsale, te vas a comprar eso, mira, vas a andar cargando todo eso, todo el día. O sea, échale una pensada porque lo vas a tener que, ay, sí es cierto, ¿verdad? Así, rapidito aprendimos, ¿no? ¿A qué tenemos que comprar para no andar cargando la basura todo el día? ¿No? Entonces, eso nos hace falta mucho, se está trabajando mucho, bueno, no mucho, se está trabajando en México simplemente en algunas escuelas, en algunos lugares, de que cosas tan sencillas como es desayunar en tu casa, ¿no? Desayunas en tu casa, ya no generas basura al lugar donde llegas, porque la gente llega una gran parte sin desayunar, entonces van a la tiendita y compran, y eso que compras vienen embalajes, y todos esos embalajes los dejamos en el lugar donde estudiamos o donde trabajamos, y eso le cuesta a la institución, desde todo punto de vista. Entonces hay lugares donde dicen, ¿sabes qué? O sea, ya no me puedes consumir de esa manera, ¿sí? Tenemos que ese consumo cambiarlo, ¿sí? Fíjense, en el Simbesac, que es donde yo trabajo, hay muchos paquetitos de desayuno, ¿no? Y pues todos venían en plástico. Entonces había una cajita con fruta, 20 pesotes, ¿no? Con pedazotes así de fruta para que se vea mucho, pero no es mucho. Entonces yo les dije a mis estudiantes, se las voy a vender a 10 pesotes. ¿Sí? Nada más me van a traer cada quien su topper. Va a ser un topper de tanto por tanto, o sea, tipo sándwich. Y yo voy a comprar la fruta, ¿sí? Y aquí 2 cucharazos y ya están 10 pesotes, ¿no? Y obviamente funcionó muy bien. Después ya dije, bueno, ya quedó la enseñanza, bueno, ahora ustedes aplíquenla. En lugar de ir a pagar 20 pesotes, aquí vas a pagar 10, ¿no? Que equivale a la fruta. Ahí me traigo la sandía, me traigo la papaya, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas. Y repito, son las acciones de nosotros como consumidores que yo le creo mucho. Claro. En todos los sentidos, en todos los sentidos. No solamente en este ambiental, sino en nuestra vida cotidiana, hasta en política. Claro. Ok, ¿sí? Perfecto, doctora, pues cerramos justo con esa última respuesta, ¿no? Que supongo que bueno, debería tener resonancia en todos nosotros. Es cierto, doctor. Sí, doctor, es cierto. No se me vaya. Mientras déjeme dar, bueno, los avisos de qué es lo que sigue. Deme un segundo. Slides final. Ok. Bueno, invitarlos a nuestra próxima sesión. Recuerdan que empezamos esta serie de invasión paleontológica
Y el próximo jueves tendremos al doctor Clayton Cantaliz del Instituto de Geología y nos va a hablar sobre peces fósiles en México durante el Cenozoico. Eso es el jueves 18 a las 13 horas. Y después, la siguiente semana o el siguiente webinario del instituto está a cargo del doctor Miguel Ángel Torres Martínez del Instituto de Geología de la UNAM, que nos va a hablar sobre nuevos invertebrados marinos del Pérmico en México y su importancia paleogeográfica. Y recordarles que pues nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en casi todas las plataformas que se conocen. Y en YouTube, para las personas que habían preguntado, sí vamos a subir esta sesión. Estará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan ver la retransmisión. Y no nos queda más que agradecerle su compañía por habernos estado con nosotros el día de hoy, y los esperamos la próxima semana para seguir discutiendo distintos temas. Sí, doctora, adelante. Bueno, yo muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el acompañamiento que tuve de tu parte y de Joel. Y pues invitarles a los colegas que compartieron este tema en común a que nos juntemos. Claro. Por obvias razones tenemos que juntarnos más que antes. Y también a los estudiantes, invitarlos de una manera de colaboración. Pues soy parte del equipo de académicos del Instituto de Ciencias del Mar, entonces, bueno, ahí podemos triangular alguna tesis en conjunto, que siempre es muy grato y muy enriquecedor. Recibir estudiantes de otra región, de otra institución, nos enriquece a todos, a los receptores y al que viajó. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes, ha sido muy, muy grato. Y buenas tardes y a seguir con los cuidados necesarios. Claro, gracias, doctor. Y recuerden que está en el chat el correo de la doctora para que puedan ponerse en contacto y puedan escribir y ver si existen colaboraciones. Los estudiantes, por supuesto, también. Y muchas gracias a todos.